Imagina por un momento que una mujer anuncia con valentía que está embarazada, una noticia que para ella debería ser un acto de celebración, un paso hacia la maternidad y la vida. Pero en lugar de encontrar apoyo, comprensión y amor, se enfrenta a una realidad mucho más oscura. El miedo, la vergüenza y en algunos casos la violencia que surge como respuesta a su revelación. Y entonces en un giro inesperado, ella desaparece. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió, ni quién está detrás de su ausencia. ¿Fue una huida desesperada? ¿Un escape de una vida de abuso o rechazo? ¿O algo mucho más siniestro y organizado? Este es el misterio que persigue a miles de mujeres alrededor del mundo. Un embarazo que en lugar de ser un símbolo de esperanza, se convierte en el punto de partida de una desaparición que deja tras de sí más preguntas que respuestas. ¿Qué secreto se esconde este fenómeno? ¿Por qué en pleno siglo XXI algunas mujeres se ven obligadas a desaparecer para salvar su vida, su honra o simplemente su libertad? La respuesta, aunque compleja, está impregnada de silencios, miedos y estructuras de poder que continúan siendo invisibles para muchos, pero que al mismo tiempo nos revelan una cruda realidad sobre el control social, la violencia de género y el destino de las mujeres en una sociedad que aún no las ha comprendido por completo. El caso de personas que desaparecen después de revelar su embarazo es una situación trágica y compleja, que resalta las múltiples dimensiones de violencia, discriminación y abuso que pueden estar presentes en la vida de algunas mujeres, especialmente en contextos donde las normas sociales y familiares no permiten la aceptación de un embarazo, ya sea fuera del matrimonio, en edades tempranas o en circunstancias que consideran inapropiadas. La desaparición de una mujer después de anunciar que está embarazada puede ser interpretada desde varias perspectivas, dependiendo del contexto cultural, social y político en el que ocurra, pero a menudo está vinculada a una respuesta extrema a una situación que se percibe como vergonzosa o inaceptable. En muchas ocasiones, las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado o inesperado se encuentran en una situación vulnerable, especialmente si el embarazo ocurre fuera del matrimonio o en una situación en la que la familia o la sociedad las estigmatiza. En algunas culturas, el embarazo adolescente o fuera de un contexto de pareja estable puede ser visto como un acto de transgresión que coloca a la mujer en una posición de deshonra o de marginación. En tales contextos, las mujeres a menudo enfrentan presiones abrumadoras para ocultar su situación, abortar o incluso abandonar a sus hijos con el fin de preservar el honor familiar o evitar la condena social. La desaparición de estas mujeres no es un hecho aislado ni raro en muchos lugares del mundo, aunque el caso específico de mujeres que desaparecen después de revelar su embarazo tiende a destacar los aspectos más oscuros de esta problemática. El miedo a la exclusión social, el rechazo familiar o la violencia física o psicológica puede llevar a algunas mujeres a tomar decisiones extremas, como huir o desaparecer por completo. En otros casos, la desaparición puede ser forzada por otros actores, como miembros de la familia, quienes no están dispuestos a permitir que el embarazo continúe y recurren a la violencia como una forma de controlar la situación. En estas circunstancias, las mujeres pueden ser llevadas a lugares alejados, escondidas o incluso sometidas a abortos clandestinos y peligrosos, todo para borrar el embarazo y evitar la vergüenza percibida. Además de los factores de control social y cultural, existen elementos de violencia de género que juegan un papel fundamental en la desaparición de estas mujeres. En muchos casos, la violencia doméstica o la violencia por parte de la pareja o familia pueden desencadenar la desaparición. Las mujeres embarazadas que están en relaciones abusivas o en hogares violentos corren un riesgo mucho mayor de ser objeto de maltrato físico, psicológico o incluso de ser asesinadas si se percibe que su embarazo interrumpe el curso de la vida que otros han planeado para ellas. A veces, el anuncio del embarazo puede desatar una serie de conflictos intensos, y ante la incapacidad de controlar la situación, algunos familiares o parejas reaccionan de manera desesperada, eludiendo la responsabilidad de los hechos o tratando de eliminar cualquier evidencia de lo ocurrido. En muchos casos, el proceso de desaparición también está asociado con la falta de apoyo y recursos para enfrentar el embarazo en solitario. Las mujeres que no tienen acceso a una red de apoyo, ya sea familiar, de amigos o de instituciones públicas o privadas, pueden sentirse completamente solas y sin opciones, lo que las empuja a tomar decisiones drásticas. La falta de acceso a servicios de salud adecuados, a consejería o a opciones legales sobre cómo manejar un embarazo no deseado, puede ser otro factor determinante en la desaparición de estas mujeres.
En algunos casos, se sabe que las mujeres que han revelado su embarazo son obligadas a viajar a otras regiones, a veces de manera forzada para solucionar el embarazo de una forma que no cause mayores escándalos o conflictos. Lo que se ve en estos casos es una dolorosa mezcla de factores, desde la falta de autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo, hasta el control de la familia y la sociedad sobre su destino. Esta situación revela las profundas desigualdades de poder que existen entre hombres y mujeres, así como las normas sociales que dictan lo que una mujer puede o no puede hacer con su vida y su cuerpo. La desaparición no es solo un acto físico de ocultación, sino también un reflejo de las presiones psicológicas y emocionales que las mujeres enfrentan cuando se ven atrapadas entre las expectativas sociales y su propia realidad. Es importante destacar que la desaparición de mujeres en este contexto no es un fenómeno aislado, sino una manifestación de las estructuras patriarcales que siguen existiendo en muchas sociedades. El control sobre la sexualidad y la reproducción femenina sigue siendo un tema central en muchos países, y en muchos casos se traduce en prácticas y situaciones que limitan gravemente la libertad de las mujeres. Las mujeres embarazadas que desaparecen después de revelar su embarazo son solo una de las formas en que estas estructuras de poder se manifiestan, pero son también un claro recordatorio de la necesidad urgente de cambiar las dinámicas sociales, culturales y políticas para garantizar los derechos de las mujeres y su acceso a un entorno seguro y libre de violencia. Por último, la desaparición de mujeres embarazadas no es solo un problema de las mujeres que lo experimentan, sino de la sociedad en su conjunto. Es un indicador de las fallas de las instituciones, de la falta de empatía y de las respuestas institucionales insuficientes ante la violencia de género. Para evitar que estos casos sigan ocurriendo, es esencial crear un entorno en el que las mujeres tengan acceso a la educación, a la salud, a la protección legal y a un entorno familiar y social que las apoye en su autonomía. La desaparición de una mujer embarazada debe ser entendida como un llamado a la acción, no solo para resolver casos individuales, sino para transformar las condiciones estructurales que llevan a estas tragedias. El fenómeno de la desaparición de una mujer después de revelar su embarazo está envuelto en un halo de misterio y secretos que no solo reflejan la complejidad de las dinámicas familiares y sociales, sino también las sombrías realidades que enfrentan muchas mujeres en sociedades donde la autonomía femenina y la libertad de decisión están profundamente restringidas. Los secretos que rodean estos sucesos son numerosos y multifacéticos, ya que abarcan tanto lo visible como lo oculto, lo sabido y lo ignorado, lo permitido y lo prohibido. Cada desaparición es una historia incompleta, una narrativa truncada que deja pistas de tensiones profundas entre la víctima, su familia, la sociedad y, en muchos casos, las estructuras patriarcales que dictan el curso de sus vidas. Uno de los misterios más inquietantes es el silencio que se teje alrededor de estas desapariciones. En muchas ocasiones, cuando una mujer desaparece tras revelar su embarazo, la narrativa familiar o comunitaria tiende a desmentir cualquier forma de violencia o coerción. El embarazo no deseado, en particular cuando es fruto de una relación no consensuada o no planificada, es a menudo percibido como un problema que debe resolverse, pero nunca discutirse abiertamente. Las familias o las comunidades que enfrentan estas situaciones prefieren callar, ocultar y borrar todo rastro de la existencia de la mujer y su embarazo. Este silencio no es solo una estrategia de ocultamiento, sino un mecanismo de control social que se refuerza con el tiempo. El secreto en este contexto se convierte en una herramienta de poder que despoja a la mujer de su humanidad, convirtiéndola en un objeto a desaparecer para restaurar el orden social y moral. Este silencio colectivo está íntimamente vinculado con el segundo gran misterio, la complicidad activa o pasiva de aquellos que de alguna forma tienen poder sobre la vida de la mujer desaparecida. A menudo las desapariciones no son actos aislados o producto de un desaparecimiento involuntario, sino el resultado de decisiones tomadas por personas cercanas a la víctima, ya sea un miembro de la familia, una pareja o incluso un círculo cercano de amigos. El acto de desaparecer a una mujer embarazada a menudo implica una trama de manipulación, control y violencia, que rara vez se desvela por completo. Las razones detrás de estas desapariciones pueden ser tan diversas como la presión social para borrar la vergüenza que representa un embarazo fuera del matrimonio, o incluso motivos más oscuros y perturbadores, como el deseo de evitar que la mujer tenga el control sobre su propio cuerpo y su futuro. Dentro de este panorama, otro secreto es el propio estado emocional y psicológico de la mujer que decide desaparecer o que es obligada a hacerlo. La desaparición no siempre es un acto de huida consciente. En muchos casos,
Las mujeres se sienten atrapadas entre la desesperación y el miedo, entre la coerción externa y la falta de opciones internas. Lo que muchos no ven es que en ocasiones la desaparición es el último recurso de una mujer que ya ha sido sometida a una violencia extrema, tanto física como emocional. En estos casos, la desaparición puede interpretarse como un grito mudo de socorro, un intento por escapar de una situación de abuso, desamparo o humillación. Sin embargo, este grito, cuando no se escucha, se convierte en un profundo misterio, ya que la sociedad tiende a mirarlo solo como una evasión irresponsable o un acto errático, cuando en realidad es una manifestación de un sufrimiento oculto. El misterio no se limita solo a las personas involucradas en la desaparición, sino que se extiende a las instituciones que deberían proteger a las mujeres. Los sistemas judiciales, las autoridades de seguridad pública y las organizaciones sociales, en muchos casos parecen desconectados de las realidades que viven estas mujeres. La falta de denuncias formales, la pasividad o el desinterés ante una desaparición que parece normalizada en ciertos contextos, son otro tipo de secretos que se arrastran en la oscuridad de una sociedad que no quiere ver o reconocer el alcance de la violencia de género. A menudo, las autoridades no investigan con la diligencia debida cuando una mujer desaparece después de un embarazo revelado, especialmente si la desaparición ocurre en un contexto rural o en comunidades donde los tabúes y las presiones sociales son más fuertes. En estos casos, la desaparición no es solo un acto criminal, sino también una consecuencia de la indolencia institucional y la normalización de la violencia doméstica. Además, la desaparición de una mujer embarazada en muchos casos encierra secretos relacionados con el abuso de poder y el control sobre la sexualidad femenina. En algunas situaciones, el embarazo es producto de un abuso sexual, ya sea de un familiar cercano, de la pareja o de una persona en el círculo social de la mujer. Cuando esto ocurre, el acto de desaparecer a la mujer puede interpretarse como un intento de borrar la huella de un crimen, eliminar cualquier evidencia de una violación o incesto, o incluso prevenir que la mujer denuncie el abuso. Esta dinámica de control sobre la mujer basada en la concepción de que su cuerpo pertenece a otros es uno de los secretos más oscuros y aterradores detrás de las desapariciones. La mujer desaparecida se convierte en una víctima doble, de la violencia sexual y de la violencia institucionalizada que la obliga a callar y a desaparecer. Otro secreto que yace en este fenómeno es el vínculo con las redes clandestinas de tráfico de personas, un tema que es particularmente sombrío pero que no puede ser ignorado. En algunos casos, las mujeres que desaparecen después de revelar su embarazo pueden ser víctimas de redes de trata, donde su destino se ve sellado por una industria despiadada que las utiliza para la explotación sexual o laboral. En estos contextos, el embarazo, lejos de ser un signo de vida, se convierte en un instrumento para el comercio de seres humanos, con las mujeres como simples mercancías. El embarazo no deseado puede hacerlas vulnerables a estas redes, y su desaparición, una vez más, queda envuelta en un misterio tan denso como el silencio que las rodea. Al final, cada desaparición es un secreto escondido en múltiples capas. Secretas son las razones detrás de la violencia familiar, los mecanismos de control social, los patrones de opresión económica y la indiferencia institucional. Estos secretos están profundamente entrelazados con las estructuras de poder que a lo largo de la historia han tratado de subyugar a las mujeres, negándoles no solo la libertad sino también el derecho a decidir sobre sus cuerpos, sus vidas y sus futuros. El misterio detrás de estas desapariciones es en última instancia un reflejo de los secretos que la sociedad prefiere ignorar, esos secretos incómodos sobre el trato desigual, la violencia de género y la falta de justicia. Son misterios que persisten hasta que finalmente se hacen públicos y se enfrentan con la verdad que por demasiado tiempo ha permanecido oculta. En última instancia, el misterio de las desapariciones de mujeres después de revelar su embarazo no puede ser comprendido por completo, sin una reflexión profunda sobre las estructuras sociales, culturales y políticas que dan lugar a este fenómeno. Si bien el caso de cada mujer desaparecida es único, todas comparten un denominador común. Son víctimas de una sociedad que en muchos aspectos ha fallado en reconocer y proteger sus derechos, en proporcionarles los recursos necesarios para tomar decisiones informadas y libres sobre sus cuerpos, y en garantizar su seguridad frente a las presiones externas, sean familiares, sociales o institucionales. Este es un fenómeno que no solo tiene raíces en el ámbito privado, sino que también está profundamente vinculado a las dinámicas de poder y control que operan en el ámbito público. Las mujeres que desaparecen después de revelar su embarazo se enfrentan a un sistema que, en lugar de apoyarlas y brindarles opciones, las empuja hacia la invisibilidad y hacia el silencio.
A menudo se las reduce a objetos de vergüenza, de escándalo o de transgresión, según las normas de la sociedad en la que viven. Este proceso de marginalización comienza mucho antes de que se produzca la desaparición misma. Desde el momento en que se hace el anuncio del embarazo, muchas mujeres se sienten atrapadas entre las expectativas de sus familias, las exigencias de una sociedad que no permite el margen de error y su propio deseo de tomar el control de sus vidas. La respuesta a este estrés social y personal, lejos de ser un camino hacia el apoyo, a menudo las lleva a situaciones de desesperación. La opción de huir, desaparecer o ser borradas de la narrativa de la familia o la comunidad es vista como la única salida posible para evitar una condena aún mayor. En este contexto, no solo es crucial entender las historias personales detrás de las desapariciones, sino también examinar las raíces de una cultura patriarcal que perpetúa estas formas de violencia, que considera a las mujeres como propiedad que puede ser moldeada, controlada y silenciada, en nombre de la reputación, el honor y el orden familiar. Esta perspectiva nos invita a cuestionar las estructuras que permiten que estas dinámicas sigan existiendo. En muchos lugares del mundo, especialmente en comunidades conservadoras y tradicionalistas, las mujeres siguen siendo vistas como figuras subordinadas, cuya función principal parece ser la reproducción y el mantenimiento de una imagen de pureza y moralidad, que a menudo no les pertenece. La maternidad, lejos de ser un acto de elección libre, se convierte en un mandato social que no deja espacio para la autonomía de la mujer. Para romper este ciclo, es esencial realizar un examen crítico de las instituciones que tienen la responsabilidad de proteger a las mujeres y garantizar su bienestar. La justicia en muchos casos se encuentra ausente o es ineficaz, y las autoridades no siempre actúan con la prontitud y la seriedad que la situación amerita. Las desapariciones en muchos contextos no se investigan con la misma rigurosidad que otros crímenes, y las mujeres desaparecidas son con frecuencia tratadas como cifras, como casos que no merecen atención, en lugar de seres humanos que necesitan ser escuchados, entendidos y protegidos. La falta de respuesta adecuada por parte de las instituciones refleja una desconexión profunda entre el sistema legal y la realidad de la violencia de género, que sigue afectando a millones de mujeres alrededor del mundo. En paralelo, es necesario cuestionar la manera en que las redes sociales y los medios de comunicación contribuyen a perpetuar mitos y estigmas sobre el embarazo no deseado y las mujeres que enfrentan estas circunstancias. A menudo los medios de comunicación solo destacan las desapariciones cuando se convierten en fenómenos mediáticos o cuando se encuentran vinculadas a elementos sensacionalistas. Esto contribuye a la deshumanización de las víctimas, al reducirlas a estadísticas o a historias sin rostro, sin profundizar en las causas sociales, económicas y culturales que originan estos hechos. La información sobre el sufrimiento y la violencia se convierte en entretenimiento o en una noticia de corta duración, sin un compromiso real con el cambio estructural. Romper el silencio es uno de los pasos más importantes en la lucha contra las desapariciones forzadas de mujeres embarazadas, pero no es suficiente. Es necesario que cada individuo, cada institución y cada sociedad en su conjunto se responsabilice de las injusticias que perpetúan al ignorar, tolerar o incluso justificar este tipo de violencia. El camino hacia la justicia y la equidad pasa por el reconocimiento de que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, su vida y su futuro, sin importar el contexto cultural, religioso o familiar en el que se encuentren. Para lograr esto, se requiere una transformación profunda en las actitudes hacia el género, la sexualidad y la maternidad, comenzando desde las primeras etapas de la educación y extendiéndose hacia las políticas públicas, el acceso a la salud y la promoción de un entorno social inclusivo y empático. La visibilidad es también un acto de resistencia frente a la opresión. Al traer a la luz estos casos, al desentrañar los secretos que rodean las desapariciones, se abre un espacio para que las mujeres encuentren una voz colectiva que clame por su derecho a existir, a ser escuchadas y a ser protegidas. La sociedad debe entender que el sufrimiento de una mujer que desaparece no es un hecho aislado ni un simple problema personal. Es un reflejo de las fallas sistémicas que siguen negando la igualdad y el respeto a los derechos fundamentales de la mitad de la población. Las desapariciones de mujeres embarazadas no solo son tragedias individuales, son un llamado urgente a la acción, a la solidaridad, a la lucha por un mundo en el que las mujeres no tengan que desaparecer para poder sobrevivir. El secreto que se oculta detrás de estas desapariciones es la perpetuación de un sistema que no permite que las mujeres ejerzan libremente su autonomía, que las reduce a roles predefinidos y que las borra de la historia cuando no se ajustan a estos roles. Para que el misterio deje de ser un enigma doloroso, para que el secreto deje de ser una condena,
Debemos comprometernos todos como sociedad a garantizar que nunca más una mujer se vea obligada a desaparecer simplemente por ser mujer, por estar embarazada o por no cumplir con las expectativas de una sociedad que se resiste al cambio. Solo entonces, cuando la verdad salga a la luz y se rompan los tabúes, podremos acercarnos a un mundo donde las mujeres puedan ser dueñas de su destino y no víctimas de las sombras de un sistema que aún les niega lo más elemental: su derecho a existir en libertad, sin miedo, sin vergüenza y sin desaparecer.